Universidad Nacional. Magíster en Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad de Antioquia, doctor en Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad de Groningen en Holanda. El doctor Lopera está interesado en comprender el efecto de la genética y su potencial para explicar y redefinir las enfermedades y rasgos complejos a partir de rasgos cuantitativos y en extender el alcance de estudios genéticos a poblaciones de diferentes orígenes ancestrales. Su tesis de maestría, efecto de la ancestría genética del cáncer cervical, obtuvo distinción magna cum laude en la Universidad de Antioquia, Colombia. Recientemente completó sus estudios de doctorado en el Departamento de Genética de la Universidad de la University Medical Center Groningen de Países Bajos, bajo la supervisión de Serena Sani. Su investigación se enfocó en estudios genéticos en biobancos de población general y su potencial para el estudio de enfermedades raras y rasgos complejos. Antes de pasar a la conferencia, les indicamos a los asistentes que la dinámica para dar respuesta a las preguntas es en la medida que éstas vayan surgiendo. Y terminada la presentación del doctor Lopera, si es posible, tendremos un espacio adicional de preguntas que se asignarán teniendo en cuenta el tiempo disponible. Les agradecemos a los presentes a apagar sus celulares para evitar interrumpir a quienes están conectados y permanecer con ya quienes están conectados, permanecer con micrófono y cámara apagados. Si se presenta algún tema de conexión, lo pueden indicar en el chat con el fin de darles soporte adecuado. Esta charla será grabada y luego publicada en los canales de YouTube, tanto de la Corporación de Ciencias Básicas como la Corporación Académica para el Estudio de Patologías Tropicales, donde podrán revisar y revisar. Los dejamos en presencia del doctor Esteban Lopera Maya, a quien agradecemos por acompañarnos, compartir todo su conocimiento con nosotros. Extendemos el agradecimiento a la profesora Gloria Sánchez, quien fue la directora del trabajo de maestría del doctor Esteban, y sirvió de puente para establecer el contacto que nos permite contar con esta charla el día de hoy. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias a la corporación y a la facultad por permitirme este espacio. Voy a compartir entonces algunos de los puntos más importantes de mi tesis de doctorado, agradeciendo pues mucho a la doctora Gloria Sánchez que propició este espacio. Entonces, esta era una diapositiva para explicar más o menos quién soy yo, pero creo que ya Lisette hizo un muy buen resumen. Baste con decir que en la maestría me sentí muy inspirado y animado por los profesores Gloria Sánchez y por Gabriel Bedoya, que lamentamos mucho su ausencia hoy. Por seguir estudiando rasgos complejos, la genética de rasgos complejos. Así pues que después de haber estado como investigador 4 años en un centro de investigación farmacéutica, me fui a hacer el doctorado en la Universidad de Groningen, donde son muy buenos en la genética de enfermedades complejas. En la charla quiero primero empezar con un poco de definiciones como para nivelar el auditorio, sobre todo para justificar la necesidad de estudios de biobancos en población general para los estudios genéticos. Y después voy a empezar a describir cuáles fueron los usos que yo hice de los biobancos de población general en cada uno de mis proyectos, como buscando algunos de las respuestas de los estudios genéticos, tratando de controlar algunos de los desafíos usualmente encontrados. Primero, ¿qué son los GWAS? Genome-Wide Association Studies. Entonces, a pesar del nombre, Genome-Wide no es un estudio de asociación en todo el genoma, sino en todas las posiciones que hayan disponibles. La idea es asociar las frecuencias alélicas o genotípicas de estas posiciones con
con fenotipos o con rasgos de cualquier tipo, sean binarios, estudios de casos y controles, o cuantitativos, que simplemente es una muestra no selecta. Esto se hace normalmente por simples regresiones, estudios de regresión lineales, donde se toman todas las covariables y la variante genética es una de las variables en el modelo. ¿Cómo se obtienen estas posiciones? Se obtienen por secuenciamiento o por matrices de polimorfismos nucleótidos, polimorfismos de un solo nucleótido, por siglas en inglés SNPs, mal pronunciados, pero así es como lo tenemos en toda la ciencia, que normalmente son completados la información por imputación. Algo muy importante de los GWAS es que son un método agnóstico, es decir, vamos y miramos todo el genoma sin ninguna hipótesis de dónde exactamente es que está la posición. Y eso tiene varias consecuencias. Pues uno es que hay que hacer corrección por múltiples pruebas, porque cuando usted hace la misma pregunta, muchas veces usted tiene una probabilidad de que le respondan sí por chance. Entonces, se hace una corrección considerando como si se hubiera estudiado todo el genoma o todas las posiciones independientes del genoma, que se considera que son alrededor de 1 millón. O sea que el umbral del valor P que usualmente se usa en estadística ya no es 0.05, sino es 0.05 dividido 1 millón, o sea, 5 por 10 a la menos 8, que es el que se usa. Entonces, todo lo que sea 5 por 10 a la menos 8 se considera significativo. Eso tiene una consecuencia y es que para poder encontrar una señal realmente significativa se necesita un altísimo tamaño de muestra. Y eso es lo que más limita los estudios de GWAS en este momento. Lo otro es que por ser un método agnóstico se puede mirar como un estudio observacional más que experimental. No es realmente que estamos controlando variables en una experimentación, sino que observamos todos los datos que tenemos, le preguntamos a todos los datos qué está pasando y entonces obtenemos nuestros resultados. Eso significa también que nuestros resultados tienen necesidad de ser confirmados en un escenario más experimental, donde sí se tengan controladas las variables. Entonces, por eso siempre que se encuentra una señal por estudios de GWAS, requiere que sea replicada posiblemente en otras poblaciones, con otras condiciones, para ver si realmente es una señal real. O pues por metaanálisis, donde se unen pues varios estudios y se confirman los resultados. La otra característica importante es que las variantes que encontramos asociadas en los GWAS no van a ser variantes causales realmente, sino que son variantes que usualmente están ligadas porque se heredan junto con las variantes que pueden ser causales. Entonces, siempre que encontramos una variante de GWAS, es muy raro que esa sea realmente la causante de la asociación que estamos encontrando. Una característica de los resultados de GWAS es que no vamos a encontrar tampoco, es muy raro encontrar una sola señal, una sola variante que esté causando todo el efecto genético. Normalmente para todos los rasgos vamos a encontrar es una plétora de variantes que todos tienen muy pequeño efecto. Y entonces para medir todo el efecto realmente genético en un fenotipo, lo que vamos a necesitar es sumar todo el efecto de todas las variantes. Por eso existen los polygenic scores, puntajes poligénicos, que es básicamente se toman todos los SNPs que se encontraron asociados y se hace una sumatoria ponderada de acuerdo a su efecto. Esa sumatoria no es simplemente todos los que estén asociados, sino de acuerdo a las características de qué tan asociados están, el valor P, y de acuerdo a qué tan ligados están estos SNPs entre ellos, porque unos pueden estar representando a los otros, entonces no queremos una sobrerepresentación de la señal. Normalmente esto es un proceso iterativo en el que se seleccionan unos SNPs, se prueban en otra población a ver qué tanto se correlaciona el efecto genético con el fenotipo y se vuelve a repetir ese proceso hasta que encontremos la mejor correlación posible. Y sí. La última aplicación muy importante de los GWAS es la aleatorización mendeliana o la inferencia de causalidad por medio de aleatorización mendeliana.
De estudios epidemiológicos normales tenemos usualmente este esquema. Tenemos una exposición y una variable de respuesta que se encuentran asociadas y se encuentran asociadas normalmente con factores de confusión. Entonces, si vos tomas mucho café y te dio cáncer, entonces el café está relacionado al cáncer, pero resulta que es que cuando tomabas café también fumabas cigarrillo, entonces puede ser el café o el cigarrillo. Hay factores de confusión en los estudios epidemiológicos. Pero entonces si agregamos una capa más de información de los estudios de GWAS, donde tenemos una variante genética relacionada directamente al factor de exposición, ya podemos decir, si logro asociar esta variante genética a la variable respuesta y probar que esa asociación se da solo por la exposición, entonces he probado que realmente esta exposición es un mediador entre la variante genética y la respuesta. Y por tanto, puedo decir que la exposición es de hecho causal de la respuesta, que es muy diferente a lo que hacen solo los estudios epidemiológicos, que dicen solo está asociado. Y eso pues es uno de los grandes usos de los GWAS, porque entonces podemos coger variables cuantitativas que están relacionadas con los mecanismos de las enfermedades y mirar si realmente son causales de las enfermedades. Por eso es importante tener varias capas de información. Entonces, de ahí que el escenario de los biobancos es un escenario muy bueno para poder hacer estudios de GWAS. En un biobanco normal tenemos una colección de muestras que están también asociadas a una colección de datos demográficos, datos específicos de la enfermedad, de la investigación que se quiere mostrar. Y normalmente esto se hace en diseños de estudios cerrados, donde yo tengo una muestra y tengo los datos, los fenotipos, las exposiciones, nada más de la investigación que me interesa. No tomo nada más que eso. Eso es ideal en casos y controles y es muy poderoso para encontrar asociaciones. Pero entonces cuando ocurren eventos inesperados, valores que están por fuera de lo normal, outliers, otras enfermedades, comorbilidades, cosas así, eso se retira del estudio y no es considerado como información. Ahora, si tomo un diseño de biobanco abierto, donde no solo tengo una pregunta de investigación, sino que tengo una colección de preguntas de investigación, o es más, empiezo a observar la población y veo qué pasa con la población, entonces puedo tomar como todos los datos posibles de esta población, donde tengo factores representativos también de estilo de vida, de ambiente, relaciones familiares, pedigrí, marcadores moleculares, hemograma, póngalo lo que quiera ahí, que se tenga toda la información de la salud de las personas que estoy mirando y las observo durante 2 años. Tengo un tamaño de muestra y una duración del estudio limitados, entonces de acuerdo simplemente a mis recursos, y según lo que vaya pasando, las investigaciones y las preguntas van surgiendo en el tiempo. Se pueden agregar nuevas capas de información. Si de repente quiero medir microbioma, quiero medir proteómica, pues después de que el estudio se diseña. Por eso es un estudio más bien agnóstico, y lo que se hace es mirar lo que pase y hacer análisis de datos después. Va un poquito en contra del método científico, pero en sí da mucha más información. Con eso pues les muestro Lifelines, que es el biobanco donde hice todo mi trabajo de grado. Un biobanco con muy buen poder estadístico, con casi 200.000 participantes de población general en el norte de Países Bajos. El norte de Países Bajos es una población también relativamente aislada, con un poquito sí tiene como homogeneidad genética y tiene un poco de variantes raras, entonces tiene muchas cosas interesantes de estudiar. A estos individuos se les ha seguido por alrededor de 30 años, se les hace una visita donde se les miden todos los parámetros cada 5 años y se tiene información de todas las familias de ellos. Se tiene entonces información genética que se hizo con esta matriz de Illumina, donde
se obtuvo información de 540 variantes genotipificadas y se hizo por imputación, se consiguieron por imputación 40 millones de variantes más. Y de información fenotípica tenemos evaluación de historia médica normal, la evaluación médica que se hace cada 5 años, estilo de vida, incluso cuestionarios de información psicológica, de felicidad, de estudios clínicos de sangre, de orina, pues hemograma completo, electrocardiograma, antropometría, son alrededor de 1000 variables y hay por lo menos 50 grupos de investigación. Y esta base de datos entonces queda abierta para que todo investigador nacional, internacional, pueda, o sea, simplemente pide permisos especiales, con un proyecto bien escrito y lo envía allá y pueden pues hacer su investigación. Yo estuve pues a cargo de toda la parte de la información genética, hice el control de calidad y si tengo tiempo les muestro un poquito de esa parte. Listo. Entonces con este biobanco lo que les voy a mostrar hoy, voy a mostrarles cómo usé este biobanco para encontrar datos que no habían para sacar conclusiones de enfermedades que no teníamos en el biobanco. Después voy a ir a un estudio donde usamos los datos para poder estudiar modificadores de una enfermedad rara que tenía penetrancia incompleta. Hicimos también un estudio en microbioma donde tratamos de descubrir los mecanismos biológicos de la relación de los hospedero y el microbioma con estas bases de datos. Y finalmente nos unimos en un consorcio con otros 23 biobancos para estudiar la reproducibilidad de estudios genéticos en poblaciones altamente diversas. Bueno, primero. Entonces, el primer trabajo se hizo justo cuando empezó la pandemia. Entonces, esta es la información que había del COVID a marzo de 2020. Sabíamos pues que la entrada de la célula de COVID se hacía por estas dos proteínas, una proteína receptora y una proteína de spike que llaman, que acelera como la entrada. Y sabemos pues en qué posiciones están estas proteínas codificadas en el genoma. Listo. Y sabíamos que había unas diferencias muy claras en progresión, severidad y mortalidad de acuerdo a las comorbilidades. Veíamos pues que si tenían diabetes, si tenían obesidad, si tenían enfermedad cardíaca, enfermedad respiratoria, tenían más posibilidades de tener COVID severo y mortalidad, sin contar pues las diferencias entre hombres y mujeres. Entonces, no teníamos casos de COVID en el biobanco de Lifelines, pero lo que sí teníamos era información muy clara y muy completa de la función respiratoria, cardíaca y metabólica. Teníamos todos los marcadores allí. Entonces, nos preguntamos si de pronto alguna de estas variables de función cardíaca, metabólica y inmunológica de pronto tiene alguna especie de asociación con los genes de entrada de la célula. Puede que eso esté haciendo que las personas que tienen valores raros, pues valores de riesgo en estas funciones, van a tener entonces facilidad para que el virus entre más o pues hacen que el virus tenga más afinidad. Entonces, con esa pregunta simple, diseñamos un GWAS, que es algo así como lo contrario del GWAS, es coger una variante genética y poner todos los fenotipos y preguntarle a todos los fenotipos que tenemos si están asociados con esa variante. Y entonces eso lo hicimos con los participantes que tenían información genética de Lifelines, y de variantes genéticas usamos las que estaban alrededor de 100 kilobases entre estos dos genes, los dos genes de entrada del virus a la célula. Y entonces evaluamos entre los fenotipos que teníamos 72 fenotipos cuantitativos que incluyen pues función cardíaca, inmunológica, de pulmón, metabólica, 14 citoquinas, 92 proteínas circulantes y uso de 58 medicamentos que estuvieran asociados a cualquiera de estas enfermedades. La decepción es que no encontramos absolutamente nada significativo a nivel de GWAS. Estos son los valores de los que estuvieron más asociados: eosinófilos, triglicéridos, quitina, trombocitos.
y este es el uso de medicamentos. Y no encontramos ninguno que fuera significativo por GWAS. Decepcionante porque son resultados negativos, pero no deja de ser real. Este es el estudio de COVID Host Genetics, que fue uno de los primeros consorcios en los que participamos, con la información también de Lifelines. Es un estudio de más o menos 20 biobancos también, que hicieron GWAS ya sí de casos de COVID en diferentes estados de severidad. Y estas son las señales donde hay severidad de COVID. Por si no son familiares con este tipo de gráficos, este es un gráfico de Manhattan, donde lo que hay en la posición X son todas las posiciones del genoma que se evalúan, o sea, está por ejemplo el cromosoma 1, cromosoma 2, 3, 4, 5, 6, y los edificios van a ser los valores P de la asociación. Esta lineecita es el valor P de 5 por 10 a la menos 8, o sea, el umbral de significancia del valor P. O sea, todo lo que está por encima de eso es que son asociaciones significativas. Todo esto lo expliqué para poder decir que efectivamente en el cromosoma 21, en el cromosoma 21 y en el cromosoma X, las señales que hay no están cercanas a las proteínas de entrada. Lo que quiere decir que sí, encontramos resultados negativos, pero son resultados negativos reales, que fueron confirmados después con estudios que tenían muchos más datos. Eso muestra definitivamente que hay mucho potencial para estudiar pues, enfermedades que no están en una base de datos a partir de datos proximales. Esto es otro review que comprobó pues, lo mismo más o menos un poco después. Este es el paper, por si lo quieren ver, por si lo quieren tomar foto, no sé. ¿No? Bueno. Seguido, exploramos modificadores de hiperpenetrancia incompleta. Esta es la mutación de... Qué molesto que no se vea el título. Esta es la mutación del gen fosfolamban en el cromosoma 6. El gen fosfolamban está ubicado, codifica para una proteína en la membrana del retículo sarcoplasmático, que es una organela que tienen las células de músculo del corazón. Y esta proteína que está aquí ubicada controla la entrada de calcio al retículo sarcoplásmico, haciendo que se mueva, y eso es lo que hace que se contraiga pues el corazón en los movimientos diástole y sístole. Esta proteína entonces tiene esta pequeña mutación que es bastante única de la población del norte de Holanda, que precisamente es una deleción de una tripleta completa. Entonces se lleva la arginina 14 de la proteína, y cuando está mutada, entonces esto inhibe la bomba de entrada de calcio a la célula, y eso causa obviamente problemas. Causa entrada reducida de calcio en el retículo sarcoplasmático, y eso puede llevar a apoptosis, fibrosis y remodelamiento cardíaco, que se da en cardiomiopatía, una dilatación del ventrículo izquierdo del corazón, que tiene síntomas muy variables, que pueden ser insuficiencia cardíaca, ataque al corazón, infarto y arritmias. Y eso quiere decir que cuando a usted le dan síntomas, el síntoma puede ser fulminante o puede ser nada. Entonces, por eso es muy necesario tener detección temprana. La detección se puede hacer por métodos de imagen como ultrasonido y resonancia magnética, o pues detección más temprana, menos cara, con electrocardiografía. Hay ciertas señales que indican para los ojos entrenados, que indican señales pues de tener síntomas. Esta mutación pues está, ya lo dije, presente en individuos del norte de Países Bajos, en una presencia de 0.07 a 0.22%. Es una mutación entonces rara, y de los portadores solo 70 al 40%, solo 40-70% muestran síntomas antes de los 70. Eso quiere decir que es una mutación de penetrancia incompleta. Entonces la pregunta es,
por qué no todos los que tienen la mutación presentan síntomas. Usualmente este tipo de estudios se hacen con registros de pacientes donde se toman portadores sintomáticos, se les buscan los familiares y en los familiares se busca si hay portadores asintomáticos. Se comparan entre los dos y entonces se detectan factores de riesgo. Nosotros dijimos, tenemos una población general a gran escala, tenemos muchas posibilidades de encontrar en población general portadores que ni siquiera saben que son portadores y están asintomáticos, y eso se puede aprovechar. Entonces la idea es, en vez de buscar factores de riesgo, ¿por qué no buscamos factores de protección que pueden estar en mayor frecuencia en las personas que son asintomáticas y tienen la mutación, y eso los está protegiendo de lo que sea el daño que está haciendo la mutación? Entonces nuestra idea principal era comparar portadores no asintomáticos, no portadores no sintomáticos con portadores asintomáticos, o mejor dicho, población general versus portadores asintomáticos. Para esto nuevamente cogimos lifelines y clasificamos toda la población en grupos según si tenían la mutación y según si tenían síntomas. Estos son los síntomas que usamos. Y finalmente encontramos 74 personas con la mutación, de los cuales 48 son asintomáticos y 34.000 personas asintomáticas que no portaban la mutación. Entonces utilizamos este esquema de análisis. Primero comparamos los portadores asintomáticos con la población general, y si encontramos un posible efecto protectivo, comparábamos entonces ya los portadores sintomáticos con la población general, esperando encontrar un efecto opuesto comparado con esta comparación, y los portadores sintomáticos con la comparación que se hace normalmente, esperando encontrar pues un efecto consistente. Aquí evaluamos 39 rasgos cardiometabólicos que estaban de pronto relacionados con la enfermedad, pero también evaluamos toda la variación genética común, o sea, hicimos GWAS, pero el GWAS esta vez no era de enfermos contra no enfermos, sino de portadores asintomáticos contra población general. O sea, ser saludable iba a ser en este momento, en este caso, la variable de respuesta. Y también buscamos entre ellos, buscamos en las bases de datos polygenic scores, puntajes poligénicos de enfermedades cardíacas, y los comparamos. Contamos. Quisiera que si nos aclaras en este análisis de los portadores asintomáticos de su situación general asintomática de población no portadores. Ajá. ¿Cuál es la variable de respuesta? ¿Cuál es el desenlace? O sea, por ejemplo, en este caso estamos mirando pues si hay diferencias en rasgos cardiometabólicos. Por ejemplo, miramos los electrocardiogramas, miramos circulación, miramos el número de eosinófilos, pues todo lo que encontramos que pudiera estar distinto entre ellos, y que más de 25 portadores tuvieran información de eso, porque teníamos mucha información. Una segunda adicional. Sí. Estos portadores, ¿qué edad tenían? La pregunta se relaciona a que en unas diapositivas antes había dicho que era de penetración completa entre 40 y 70 sujetos de 70 años. Muy buena pregunta. Entonces, sí. Muy buena pregunta, sí, eso se me olvidó describirlo. Tenemos personas desde 13, que es la primera edad en la que se les puede hacer un electrocardiograma, creo, hasta los 89 años. Entre todos los portadores tenemos eso. Y miramos, porque sí nos daba miedo que era el hecho que de pronto no estaban mostrando síntomas porque simplemente no eran suficientemente viejos. Si miramos en información de segunda visita, replicamos los análisis y todavía encontramos pues los mismos portadores asintomáticos. Y cuando fue posible, miramos también registros de muerte de algunos de los portadores asintomáticos precisamente. De hecho, se murieron 2 y no por causas cardíacas.
Entonces, sí, muy buena pregunta, pero sí tuvimos cuidado de mirar eso. Obvio, ahora hay personas, por lo menos de los 13 a los 25 años, que si hacemos este análisis en otros 40 años, de pronto se puedan resultar sintomáticos. Es una limitación contra la que no podemos pelear ahí, pero sí, muy buena la pregunta. En ese caso, te digo de los portadores sintomáticos que deberían ser 13 años, lo que está tratando de decir. Ajá, lo podríamos haber hecho así, pero viste que conseguimos 74 portadores no más y no queríamos bajar o sea, más todavía el poder. Porque esa laxitud es, digamos, disminuye la confianza de los pacientes. Sí, claro que las disminuye, pero pues en el artículo podemos aclarar eso y pues, o sea, podemos simplemente proponer que se hagan más análisis después, que igual faltaron con o sin los individuos, pero sí, tienes toda la razón. Bueno, entonces, no encontramos, entre los 39 fenotipos que buscamos, no encontramos muchos factores protectivos que esperábamos. Esta es la comparación entre los portadores asintomáticos y la población general de unos de los cuantos fenotipos que sí estuvieron asociados, que es el ritmo cardíaco y el QRS, que es una variable electrocardiográfica, que es, si ustedes ven el electrocardiograma, es el pico principal, eso se llama QRS, y la duración es una variable electrocardiográfica, pues que fue una de las que se evaluó, y esta apareció más corta para los individuos que son asintomáticos portadores comparados con población general. Igualmente, evaluamos la variabilidad del ritmo cardíaco en 3 diferentes medidas. Esto es un nuevo parámetro que están mirando los cardiólogos allá, porque parece que cuando uno tiene una variabilidad de ritmo cardíaco menor, tiende a tener peor pronóstico para enfermedades. Entonces miramos esto y también estaba menor para todos los portadores asintomáticos. Eso y un ritmo cardíaco aumentado también para los portadores asintomáticos. Sí. Si seguimos al segundo paso del esquema del análisis y comparamos portadores asintomáticos, entonces, que es aquí el tercer grupo, con el resto de grupos, vemos que efectivamente los portadores asintomáticos tienen una tendencia diferente. Este es el ritmo cardíaco, tiene un ritmo cardíaco aumentado comparado con todos los otros grupos, y acá muy importantemente en el QRS tienen un ritmo cardíaco, tienen un QRS más corto comparado con todos los otros grupos, incluidos los portadores, la población general, y muy importantemente comparado también con los portadores que sí tienen la mutación. O sea, definitivamente eso es algo que es distinto entre ser sintomático o no sintomático, sin importar que sea portador. Entonces, es definitivamente un factor de protección ahí, no sabemos bien por qué todavía. Como nuevamente tenemos tan poca confianza en estos resultados, porque es un punto muy válido, hicimos replicación. Esta primera replicación se hizo en una cohorte relativamente independiente de otra subset de Lifelines, donde retiramos a todos los familiares de los que ya habíamos reclutado y encontramos pues también varios portadores asintomáticos. Y cogimos el registro de pacientes de Ámsterdam, que es donde hay 196 portadores asintomáticos. Hicimos la misma comparación con el QRS porque era la información que teníamos disponible. Encontramos la misma tendencia en todas las bases de datos que hicimos. Hay un QRS más corto en todos los grupos de portadores asintomáticos. Entonces, sí, es verdad, nuestro análisis de limitación, pero con el hecho de que en un registro de pacientes ya aparezca lo mismo, tenemos confianza de que es real. Listo. Ahora,
Buscamos entonces GWAS públicos de 89 rasgos cardíacos y circulatorios, calculamos el polygenic score de cada individuo y miramos si este polygenic score era diferente, de nuevo en el mismo esquema de análisis entre casos y controles, pero también miramos qué interacciones podían haber con el grupo, con el grupo que se estaba evaluando. Y no encontramos ningún polygenic score que estuviera diferente entre los grupos, pero sí encontramos una interacción muy interesante y muy intrigante, por así decirlo. Resulta que para el polygenic score de QRS, sí. Entiendo que habías analizado la variante LN. Sí. ¿Y cómo conseguiste el score? El polygenic score no es para tener síntomas o no, es polygenic score de QRS. O sea, es un fenotipo. Necesitas más que una variante LN. Sí. Listo. Cogimos GWAS públicos de rasgos cardíacos, GWAS públicos que tienen mucha población, alrededor de entre 20.000 y 100.000, depende del fenotipo. Entre esos fenotipos está el QRS. Entonces, esto no es datos que ni siquiera teníamos nosotros, sino que datos que están publicados en bases de datos por allá. Construimos con esos datos un polygenic score de QRS y ese lo cogimos para analizar entre todas las personas. Sí, porque no son datos de nosotros, es confuso, entiendo. Entonces, ese polygenic score de QRS, si correlacionamos por grupo cómo predice el QRS de cada grupo, resulta que para los portadores sintomáticos tiene una altísima correlación comparado con todos los otros grupos. Eso es extremadamente intrigante porque, o sea, ¿por qué no lo encontramos de la otra manera? Puede estar señalando a que este QRS, porque como eso es en todo el genoma y no solo cromosoma 6, no solo PLM, ese cálculo de QRS tenga genes que sean de otros equilibrios de iones en la célula, que puede estar afectando otros sistemas, que puedan ser. Hicimos análisis con QRS parciales, retirando ciertos iones que sabemos que existen en ciertos sistemas, desapareció la correlación en unos, pero no completamente, entonces por eso esto no lo publicamos. Eso requiere replicación primero que todo y requiere más estudio. En ese solo que identificaste genes donde hubiera variantes que podrían afectar la penetrancia de esta variante PLN. ¿Esta ya más de dónde va? En esta, déjame ver, en esta presentación no lo incluí, pero nosotros buscamos por GWAS genes que pudieran modificar variantes que pudieran modificar la penetrancia. Hicimos un GWAS barriendo todo el genoma sin el cromosoma 6, o sea, intentamos de todo. No encontramos, incluso hicimos análisis de haplotipo, por si la variante estuviera cercana del PLN. No encontramos ninguna variante entre las variantes comunes que buscamos que pudiera modificar la penetrancia de por sí. Pero el polygenic score de nuestro genes candidatos o variantes candidatas que eventualmente interactuaran con la variante del PLN para modificar esa penetrancia. No, ese fue el problema, que evaluamos 89 polygenic score y ninguno apareció que pudiera estar modificando esto. O sea, varias cosas que pueden explicar eso es que en realidad lo que está modificando en el genoma no sea una variante común, sino una variante rara. Que esas no las evaluamos en un GWAS y nosotros no teníamos datos para evaluarlas. Entonces, sí, es desafortunado, pero no lo encontramos. Preguntas. Ah, sí. Sí. Entonces, sí, lo más cercano que se hizo es en el polygenic score de QRS. Yo busqué en las bases de datos, qué genes hay incluidos que puedan estar con estos sistemas. Encontré una bomba de sodio y potasio que puede estar afectando el equilibrio de calcio dentro de la célula. Cogí los genes de esa bomba de sodio y potasio, los retiré del polygenic score, lo calculé otra vez, hice la interacción
y la interacción desapareció. Entonces, puede ser que sea eso, sí, pero como el tamaño de muestra es tan bajito, yo no me atrevía a decir eso, porque estos resultados no tenemos como replicarlos tampoco en el registro de pacientes, porque no teníamos datos fenotípicos. Entonces, eso se quedó en el tintero por ahora, pero sí es una idea. Okay. Lo que sí logramos hacer, ya no con información genética, es, dijimos que encontramos el QRS como un factor protectivo. Usualmente en el modelo que se tiene para predecir enfermedad por esta variante, es en este momento, donde se tienen dos variables que son de técnicas de imagen. ¿Qué pasa si en una clínica de pronto no tienen técnicas de imagen y tienen nada más electrocardiograma? Pues afortunadamente encontramos un QRS que tiene una relativa buena correlación con algunos de los parámetros de estas técnicas de ultrasonido y NMR. Entonces, si cogemos este modelo y reemplazamos pues estas variables por el QRS, pues encontramos que la predicción es mucho peor comparado pues con el modelo, pero es mejor todavía que el modelo sin incluir el QRS. Entonces, digamos que encontramos un factor protectivo para cuando no hay, en escenarios donde no hay acceso a tecnologías más finas, pues. Y eso pues es un avance. Como discusión me gustaría pues mencionar nada más que esta técnica de investigar a los sanos en población general se puede usar en otras mutaciones con penetrancia incompleta. Por ejemplo, los genes de BRCA en cáncer de seno tienen una penetrancia parecida a esta, pero son mucho más comunes. Entonces se pueden utilizar para, por ejemplo, ese tipo de técnicas. Eso es algo novedoso que se puede hacer nada más en biobancos de población general. Sí. De nuevo aquí está el paper, por si quieren tomarle foto, no sé. Siguiente, microbioma. Estamos en el mundo del microbioma en este momento, donde hemos corroborado que el microbioma juega un papel, pues está asociado a muchas funciones de nuestro cuerpo. El microbioma intestinal puede controlar nuestra sensación de saciedad, nuestro metabolismo, reacciones inmunológicas, y en general se ha comprobado que un microbioma sano es distinto a un microbioma de una persona enferma. Hay ciertos microorganismos que señalizan para eso. Entonces, esto ha dado la idea de que podemos utilizar el microbioma como un potencial tratamiento. Adelante. Ya bajaron la mano, qué pena. Pero entonces me hicieron la pregunta. Como mi rechazo. No, por eso. ¿Y puedes tú leer la pregunta? Pueden hacer la pregunta. Sí, no pregunto realmente. No, cualquier cosa me la envían por acá, pero... Bueno, perdón, continúo. Entonces, la idea que se tiene en este momento en el mundo del microbioma es que como el microbioma es algo que se puede controlar con la dieta, cambiando la dieta, es mucho más fácil hacer eso si usted está enfermo, cambiar su dieta, y entonces eso cambia la composición microbiana y entonces usted se pone más saludable sin necesidad de tratamientos mucho más invasivos, por así decirlo, o poco naturales como serían las drogas para muchos. La gran pregunta aquí es
Sí, eso se puede, siempre y cuando estemos seguros de que la composición microbiana realmente es causal de los fenotipos, que tiene alguna causalidad. Y como ya mencioné, que se puede utilizar aleatorización mendeliana para mirar causalidad, entonces de ahí que es importante saber en realidad cuál es el efecto que tiene el genoma del hospedero en el microbioma. Entonces de eso se trata este proyecto. Okay. Dice, muy bien. Se desconecta. No, así es lo que- Qué pena, discúlpenos un momento. ¿Será que lo sacamos? Puedo continuar acá, pero se bloqueó, fue la llamada, yo creo. Ah, ya se desbloqueó. Ya, Ah, ok. Esto murió. Bueno. Así, ok, bueno, recapitulando. Para eso tenemos entonces metagenoma y microbioma. Esto es una técnica que se hace cogiendo muestras coprológicas a las que se le hace secuenciamiento de última generación, pero a todo lo que haya ahí, todo. Luego se cogen los RIGs, lo que sale pues de ahí, se compara con bases de datos y se determina qué especies de bacteria hay y adicionalmente qué tipos de enzimas hay o tan siquiera a qué vías metabólicas pertenecen. Entonces tenemos taxonomía, pero también tenemos función. ¿Qué están haciendo? No, no, muy bien. Sí, también hay virus, también pues, sí, virus, hongos, parásitos, de todo. Es muy buena la pregunta, pero en este momento nos interesa el microbioma y hay gente haciendo la información en todos los otros los microorganismos, pero en este estudio solo estudiamos microbioma y bacterias nomás. Entonces, esto es un subset también de Lifelines, son 8.200 individuos a los que bueno, tienen todas las variables que tenemos en Lifelines, incluyendo dieta, estilo de vida, edad, que es muy importante para el microbioma. Se le hizo pues metagenómica y también tenemos genotipificación de los individuos y simplemente se hacen asociaciones entre qué individuos, qué variantes están asociadas con qué taxones y con qué vías metabólicas y se hace interacción pues con las variables ambientales. Para eso entonces tenemos después de un control de calidad, 7.738 muestras y de características del microbioma, que eran alrededor de 2.000, reducimos a 412 características, entre ellas 207 vías metabólicas y 205 taxones. Y aquí nuevamente solo cogemos vías metabólicas que fueran relevantes para bacterias, porque uno encuentra ahí plantas, hongos, virus, etc. Se usó este modelo mixto, con el que también se hicieron todos los GWAS que nosotros realizamos, donde se usa simplemente la edad, el sexo y la matriz de correlación genética entre los individuos como variable aleatoria. Eso quiere decir que tomamos en cuenta qué tan las relaciones crípticas y no descartamos simplemente individuos por ser familiares.
y este modelo se le probó la robustez agregando antibióticos, laxantes, no me acuerdo qué son estos, frecuencia de deposiciones y los componentes principales. Y las principales señales no cambiaron de significancia, por eso todos los resultados que vamos a ver van a ser simplemente del modelo masivo. Estos son Manhattan plots mezclados de todos los microorganismos arriba y de todas las vías metabólicas abajo. La línea verde es la línea es el umbral de significancia de GWAS, 5 por 10 a la menos 8, pero como nuevamente estos son múltiples pruebas, porque no solo son muchas variantes, sino que en este caso también son muchos fenotipos, 200, 412 entonces corregimos todavía más el umbral de significancia, y este es el nuevo umbral de significancia, es algo por 10 a la menos 7, no me acuerdo en este momento. Perdón, algo por 10 a la menos 10, es más bajo. Y aunque hay muchas señales que pasaron el umbral de significancia de GWAS, solo dos señales solo dos loci en el genoma pasaron el umbral de significancia del estudio. Una en el gen LST, el gen de lactasa, perdón, y la otra en el gen ABO. Aquí hubieron muchas bacterias, pero las más importantes eran todas de la familia Bifidobacteriaceae, y acá hubo una bacteria y también una ruta metabólica que es de degradación de galactosa, con la bacteria Collinsella siendo como la más importante. Hubo otras 2 o 3, pero los análisis que veremos serán de estas, para resumir. ¿Cuál es el significado biológico de estas señales? ¿Qué es el gen ABO? El gen ABO es el que codifica para el tipo de sangre. El antígeno del tipo de sangre está compuesto por proteoglicanos, proteínas y glicanos. La parte de glicanos es la que da el tipo de sangre A o B, y si no tiene glicanos, pues es O no más. Los glicanos pueden tener actividad antibiótica, pero, oh sorpresa, también pueden ser metabolizados por bacterias. O sea, las bacterias se los pueden comer porque son glicanos. Otra característica importante es el estado de secreción o no de estos antígenos. Algunas personas pueden secretar estos antígenos en la mucosa, o sea, no solo expresarlas en las células, sino que la expresan en la mucosa y específicamente en la mucosa intestinal. Eso se ve fácilmente por un SNP particular, y nosotros, como tenemos información de genotipos, podemos determinarlo. Igualmente, el tipo de sangre, a partir de información genotípica, se puede determinar. Entonces, hicimos esto. Hicimos esto y determinamos tipos de sangre y determinamos secretores o no secretores. Encontramos entonces que la abundancia de los fenotipos que estuvieron asociados al gen ABO cambia cuando el tipo de sangre es no O, o sea, es A o B o AB, entonces tiene una abundancia aumentada de la vía metabólica y de Collinsella en este caso. Y si además le agregamos a eso una interacción con el estado de secreción, no, aquí no se ve. Aquí no se ve, pero les voy a pedir que confíen que la abundancia cambia realmente cuando hay un estado de secreción, es decir, cuando hay secreción. Sí, eso quiere decir que las personas que son de tipo A o B, que tienen glicanos y que además los están secretando en la mucosa, están alimentando básicamente estos microbios. Sí. Lo que es pues algo bonito, habla de coevolución. Para el otro loci, la lactasa, este sí es un poco más directo, porque pues la lactasa, ¿qué hace? Degrada la lactosa. Sí. Entonces, en este loci tenemos este específico SNP que está asociado a intolerancia a la lactosa. Resulta que encontramos una abundancia alta de bifidobacteria en personas que son intolerantes a la lactosa. Cuando agregamos a eso la información de dieta,
si estas personas consumen o no productos lácteos, resulta que ese cambio en abundancia se observa es en las personas que son intolerantes a la lactosa y que además consumen productos lácteos. Es decir, nuevamente estas personas están desalimentando a la microbiota, y las personas que no son intolerantes a la lactosa, pues no están alimentándola tanto, simplemente están digiriendo ellos mismos. Entonces, encontramos esas dos interacciones que parecen muy bonitas y tienen mucho sentido en la biología. Estos resultados fueron replicados también en un estudio en otra población, en FinGen, es el biobanco, igualito biobanco de población, pero de Finlandia, donde tienen un mecanismo distinto de reclutamiento, no solo población general, sino que es población de hospitales y población general, pero que acude a los hospitales, porque ellos tienen todo el biobanco integrado con el sistema de salud allá. Pero los resultados que encontraron fueron los mismos, un montón de bacterias en el gen LST y otras cuantas en el gen LSO, donde está también Cretepolincela. Entonces, tenemos confianza en estos resultados. Y esto salió, como hubo muchas señales que no pasaron el umbral del estudio, queríamos ver si esas señales eran reales o simplemente nosotros estábamos, pues, simplemente no teníamos suficiente poder. Para esto hicimos una correlación de la heredabilidad con el número de asociaciones, el número de asociaciones significativas. Y encontramos que de hecho sí hay una leve correlación, lo que indica que si tuviéramos mayor tamaño de muestra, pudiéramos haber detectado muchas más señales. ¿Qué tan mayor el tamaño de muestra? Pues quisimos ver, porque eso depende mucho de qué tanta presencia hay de cada bacteria en el total de la muestra. Y no todas las bacterias van a tener la misma presencia en todas las bacterias, depende de la abundancia y esto es altamente variable. Entonces aquí ven estas líneas, más o menos indican cuál es el tamaño de muestra requerido según la presencia de bacterias. Aquí está el tamaño de muestra de este estudio y aquí está la varianza explicada en este estudio, donde encontramos pues una presencia del 90%. Este es para bifidobacteria, que fue el que estaba más asociado. Pero si nosotros quisiéramos estudiar las que tienen, no sé, presencia de 20% o algo así, necesitaríamos, con la misma confianza, necesitaríamos que casi 40.000 personas con información de microbioma. Y eso es muy buen dato para ahora que estamos en el mundo del microbioma, que necesitan hacer los siguientes estudios. Sí. Hoy hay una nueva ley de biobancos en Colombia. ¿Cuál es una nueva ley de biobancos en Colombia? Los investigadores en la OEA con la nueva ley, que aún está pendiente de ser reglamentada, y si lo que está escrito puede o no afectar estudios de económica poblacional. Me parece genial ser una nueva ley de biobancos en Colombia, pero la desconozco completamente. Me encantaría, porque sí es una de las cosas que pienso que hay que hacer aquí en Colombia, y esta charla la di con la idea de empezar como ese ánimo aquí, pero yo todavía no estoy enterado. Entonces, que me contacten, que hablemos y que miremos cómo se puede hacer, porque a mí me encantaría. Sí. Este artículo salió en Nature Genetics, en una edición especial de Nature Genetics, donde 3 diferentes biobancos sacaron estudios de microbioma, y pues es muy bonito porque todos tuvimos diferentes resultados, pero los más importantes se replicaron. Entonces, bueno. De acá puedo decir que es muy interesante ver cómo los LOCI que encontramos afectados son muy específicos de población, o sea, LOCI de intolerancia a la lactosa y de tipo de sangre. Esos son cosas que son específicas en cada población. Eso sí muestra que había una coevolución con el microbioma.
creo que ya dije todos. Listo. Estamos al último de los proyectos. Donde el principal problema es que, como todos los estudios de GWAS se han hecho sobre todo en población europea, entonces cuando cogemos polygenic score de diferentes rasgos de población que vienen de GWAS de población europea, así como dice yo ahorita con el QRS, y tratamos de replicar esos estudios en población, y tratamos de mirar cómo es la correlación con los fenotipos en diferentes poblaciones no europeas, pues lo que vamos a ver es que, pues claro, la población europea aquí tiene pues el 100% de replicación, pero cuando se va a los americanos, suramericanos, los del este asiático y los africanos tienen la peor replicación. Eso quiere decir que los estudios genéticos que estamos haciendo, sí, muy bonitos y todo eso, pero no son reproducibles en poblaciones que no sean europeas, y eso es triste, y discriminación de nuevo, y bueno, muchas cosas. Entonces, como para corroborar esto, para contrarrestarlo, se hizo la iniciativa del metaanálisis de biobanco global, donde se unieron 23 biobancos. Este número cambia, van en 25, 28, no sé. Cuando yo me uní eran 23 y tenían alrededor de 2 millones de muestras en total de biobancos de todo el mundo, con todas las posibles poblaciones étnicas, para evaluar cómo era la transferibilidad de asociaciones genéticas primero como un estudio piloto, y para intentar hacer pues estudios de ahora en adelante en población global y no solo en población europea. Entonces, para eso nos pusimos de acuerdo todas las personas, los analistas de los biobancos, e hicimos con mucho cuidado un análisis de cómo hacer GWAS de 14 diferentes enfermedades que tuvieran un rango de prevalencia más o menos, yo creo que lo escribí acá, un rango de prevalencia pues amplio, como para decir esto no depende del tamaño de muestra. Y entonces nos pusimos a armonizar las definiciones de las enfermedades y a armonizar el análisis de GWAS. Entonces todos tratamos de usar el mismo programa, usamos las mismas covariables, con el mismo orden, y centralizamos entonces centralizamos los análisis a una persona, pues a un biobanco central que fuera a procesar todo esto e hiciera los controles de calidad. Se hizo entonces análisis estratificados por ancestría y se compararon con los análisis globales, análisis estratificados por sexo y, muy importante, análisis, a ver si aquí aparece, análisis dejando un biobanco afuera, es decir, para cada biobanco íbamos a comparar sus resultados con el metaanálisis del resto de los biobancos. Entonces eso es pues un sinnúmero de análisis. Y eso daba entonces para ver toda la reproducibilidad que hay entre las asociaciones genéticas por un lado, y por otro empezar la colaboración internacional y hacer subgrupos de metaanálisis ya con población global. Entonces aquí hay metaanálisis específicos para enfermedades, cada uno tiene en este momento yo creo que su paper, y metaanálisis específicos de también métodos. Yo específicamente me concentré en el metaanálisis específico de polygenic score, y ese es el que voy a mostrar. Los otros los invito a que los busquen. Este es el metaanálisis general. Entonces aquí en la izquierda ven el número de dosis por cada enfermedad. Estas son las enfermedades. Y no se ve, pero se supone que hay una sombrita aquí gris un poquito más clara, donde indica cuántos son los SNPs nuevos, y se puede ver que para gota y para apendicitis, por ejemplo, la ganancia que hubo en SNPs fue mucha, porque eran enfermedades que no estaban tan estudiadas en otras poblaciones. Es más, para gota específicamente la ganancia que hubo es porque se incluyó mucha población asiática, y resulta que allá hay variantes que son increíblemente importantes que en población europea no se encuentran. Entonces hay una ganancia de incluir poblaciones no europeas. Aquí está el tamaño de muestra efectivo
por ancestría y podemos ver pues que todavía 60-70% de la población del metanálisis es europea. Entonces, es un avance, pero pues, no, pues ahí vamos. Podemos ver que la mayoría de los SNPs analizados eran raros en población europea. Eso se ve acá en una barra que está invisible también. Lo que indica pues que en serio aumentamos muchos los SNPs analizados gracias a incluir otras poblaciones. Una cosa que sorprendió a mí, particularmente me sorprendió mucho, que todos los SNPs que salieron significativos en todas las poblaciones, solo 16 mostraron heterogeneidad de efecto, es decir, algunos SNPs daban para que la enfermedad, para riesgo de enfermedad y otros para protección de enfermedad, dependiendo de la población y dependiendo del biobanco. Y esta heterogeneidad yo esperaba que apareciera mucho más en diferentes poblaciones, en diferentes SNPs, pero apareció solo en 16. Y si uno se pone a mirar en detalle, si el problema era de biobanco y de poblaciones, parece ser que simplemente depende de cada biobanco. O sea, las enfermedades, los factores de riesgo cambian mucho dependiendo a la ambientalidad, a lo que hay alrededor del biobanco y no tanto de acuerdo a la ancestría. Que eso a mí me sorprendió mucho. Pero también indica, sí. Perdón, es que busqué el término en inglés. Sí, no, o sea, depende a los factores de riesgo específicos de cada biobanco, que cambian también entre poblaciones, pero también entre biobancos. Entonces, pues cosas que pueden ser de la población, digamos que esta población come más carne, esta población está más industrializada, esta población, porque como son poblaciones en todo el mundo, hay demasiados factores que cambian. La ambientalidad de la población que alimenta el biobanco. Sí, de la población que alimenta de la población. Pero listo, lo que pasa es que no quería decir población porque no quiero que se confunda con ancestría. Sí, pero sí. Pero voy a mencionar al final. Pensaba también la posibilidad de analizar necesidades, porque no saben, a veces hay diferencias pequeñas, pero las hay cuando, a pesar de que se armonice, que la acción de la necesidades, de la información, de las para tantas. Sí, entonces nos pasó con varios biobancos, incluido el mío, Lifelines, que traducir las enfermedades o lo que teníamos con definición de enfermedades a estos códigos fue imposible. Fue completamente imposible. Entonces, ahorita les muestro, ojalá se vea, hay dos enfermedades que dieron resultados que no esperábamos específicamente en esos biobancos y es precisamente porque la armonización del desenlace se hizo después de que se midió el desenlace y no antes. Entonces, nuevamente, esto es una iniciativa con biobancos ya construidos, pero si los futuros vienen si los pensamos juntos desde el inicio, probablemente eso se pueda contrarrestar. De los SNPs nuevos, la gran mayoría son significativos en metaanálisis específicos de poblaciones no europeas, y eso dice mucho pues de que sí valió la pena incluir poblaciones no europeas. La diapositiva no debía estar acá, pero muestra más o menos cómo fue la correlación entre cada biobanco y el metaanálisis sin ese biobanco, y vemos pues que fue muy buena en el peor de los casos. Justo Lifelines es uno de los más bajos, con 0.6. Para esta fue la que tuvo el problema. Esta fue la enfermedad que tuvo el problema. Pero en general pues se ve muy buena correlación entre los resultados de cada biobanco y el metaanálisis de todos los biobancos. Este fue el primer estudio, pues simplemente como el estudio piloto, midiendo todos el metaanálisis, comparando los metaanálisis, y pueden buscarlo, está en Cell Genomics. Ahí no me veo yo, pero esto es como de ese motor.
Creo que sí, ya mencionamos que la armonización de análisis es efectiva para reducir la heterogeneidad, que lo vimos a nivel individual, pero listo. Entonces, esto fue a nivel individual de las asociaciones genéticas SNP por SNP. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los polygenic scores? Este es el polygenic score de asma. Cogimos las bases de datos del estudio más grande que había anterior a este y calculamos polygenic score con ese, y luego cogimos el metaanálisis y calculamos polygenic score de acuerdo al metaanálisis. Por supuesto, se hizo nuevamente dejando el biobanco afuera. Entonces, por ejemplo, Lifelines cogió el metaanálisis de todos los biobancos sin Lifelines para poder calcular polygenic score, y ese lo uso para predecir el fenotipo en mi biobanco. Eso hizo cada biobanco, y entonces se puede ver que el polygenic score calculado a partir del metaanálisis, que es el que está en rojito, tiene mucha mejor predicción del fenotipo en en todos los biobancos, comparado con el último GWAS más mejor de eso. Entonces, este es como un análisis piloto de lo que era el polygenic score, pero nuestra pregunta es como, bueno, vamos a empezar a estudiar polygenic scores basados en estudios de población global. O sea, ¿será que si conservamos los mismos parámetros que estamos usando para poblaciones europeas? No, que si en el polygenic score es porque había más SNPs que los que habían originado. En parte sí, claro, había más SNPs. En parte debe ser también tamaño de muestra, porque mientras este GWAS será hecho con alrededor de 200.000 personas y mucho, nosotros teníamos un biobanco con 2 millones de personas. Entonces, pues... Pero también la precisión, ¿no? Porque los intervalos de confianza los veo más antes, a pesar de que sean bastante. Que es lo que verdaderamente no sé si afectaría a la búsqueda final. Sí, pero claro, la precisión es efecto de que, claro, esto también es medido en un biobanco de población global, y entonces sí vamos a tener efectos, digamos, que estén en la misma dirección, pero sí van a ser muy distintos entre poblaciones en magnitud. Entonces, claro, de ahí viene sí, la precisión va a ser un poquito más amplia. Quería volver a esta diapositiva. Sí. Una otra pregunta. Una tema nivelada. ¿Cuál es su opinión de emplear los datos de las poblaciones europeas, de calidad, por ancestría? Ustedes como los datos para generar para poblaciones no latinas. Hay tendencia de PRS por exomas y no por array. ¿Qué opinas de ese proceso? La primera, sí, nosotros lo hicimos, coger GWAS de poblaciones europeas y sacarle más o menos cuáles son los componentes según la ancestralidad de la población. Se puede, creo que el software PRS, CSX lo hace, pero no he visto que obtenga muy buenos resultados. Es algo en lo que tenemos que trabajar más, y hay muchas ideas para utilizar en vez de ancestría general, ancestría local, por ejemplo, como una variable aleatoria en vez de una ponderación. Hay ideas, yo creo que hacia allá vamos, pero todavía no estamos ahí. ¿Y quieren la otra? Una segunda, hay tendencia a romper formas y no por armar. ¿Qué opinas de ese proceso de implementación? No sabía, pues no sabía. A ver, si hacemos PRS por exomas que estamos tomando, nada más la variabilidad de las partes codificantes. Y entonces, ¿qué pasa con toda la variabilidad genética que afecta la regulación de los genes, que es tan increíblemente importante? Entonces, o sea, no sabía que se podía hacer PRS por exomas.
Se puede hacer PRS parciales donde se cogen y se eliminan partes del PRS según sistemas de enzimáticos de una cosa específica. Sí, para determinar de pronto cuál es el sistema que afecta en un PRS. Pero sí, no entiendo bien la función del PRS por exones. ¿No? Debe ser para algo muy específico. Gloria, ¿tenés una pregunta? No. Bueno. Entonces, quería volver a esta diapositiva porque quería revisar los parámetros que usamos para calcular Polynomial Score. Primero, el valor P que dice como qué tantos SNPs, qué tan significativos son los SNPs que escogemos para calcularlos, y la referencia de desequilibrio del ligamiento, que usualmente se toma la misma población o una población europea, o sea, si vamos a predecir un fenotipo en población no europea, entonces tenemos que cambiar esta referencia, porque entonces el ligamiento entre los SNPs va a cambiar. Entonces, esas son como las preguntas que nos hicimos. Entonces, para esto hicimos el mismo procedimiento que hicimos con asma, que le mostré ahorita, lo hicimos para todas las otras enfermedades, y miramos cómo cambiaba la predicción si cambiábamos el panel de referencia. Agregamos un nuevo parámetro que es el tamaño efectivo de muestra por variante, porque cada variante va a estar distribuida diferentemente en cada población ancestral y por tanto va a tener un tamaño de muestra efectivo diferente. Entonces es esperable que si uso una variante que está en muy baja tamaño efectivo de muestra en una población, pues no vaya a estar diciendo nada realmente en el puntaje poligénico. Voy a mostrar hasta ahí en esta presentación. Sí, ya se me va muy largo. Tratamos de evaluar si lo que sea que encontráramos dependía de la heredabilidad del rasgo o de la poligenicidad, o sea, de qué tantos SNPs realmente están siendo parte del puntaje poligénico. Importante, acá encontramos, y aquí se ve la heredabilidad de gota, subió mucho cuando hacemos el metaanálisis y no solo con la ancestría europea, que es lo que estaba mencionando ahorita que pasó con la población asiática. Encontramos muchos SNPs que eran efectivos solo en población asiática. Entonces nos subió qué tan heredable es el rasgo. Esta es entonces la comparación cambiando el panel de referencia de desequilibrio del ligamiento en la población objetivo para calcular el polygenic score. Y aquí está pues qué tan exacto es. Y esto es por cada enfermedad, por cada población. Entonces es un poquito difícil de leer, pero los resultados nos salvan de leerlo, porque si vemos el intervalo de confianza es larguísimo en todos y no hay diferencias pues que lleguen a ser significativas. En ese sentido, para calcular polygenic score todavía se puede usar un panel de referencia de europeos, entonces, porque da lo mismo que usar el de la misma ancestría, no parece cambiar la predicción. Y eso no cambia en ninguna enfermedad. Entonces, parece que todavía están suficientemente potentes en paneles de ancestría europea. Y esta es la inclusión, entonces, el tamaño efectivo de muestra por SNP. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, concentrémonos en esto, por ejemplo, donde está el valor P umbral. Este es el valor P umbral que escogimos para, digamos, diferentes puntajes poligénicos escogidos de acuerdo a diferentes valores P umbrales.
Y aquí en la línea negra, sí, aquí en la línea negra no se hace ningún filtro por tamaño efectivo de muestra por SNP, mientras en la línea naranja se hace por el 50% de tamaño efectivo de muestra, y en la línea azul por el 80%. Entonces, si vemos que mientras se va poniendo mientras se va poniendo más laxo, el valor P que escogemos para el polygenic score, si no filtramos por el tamaño efectivo de muestra, pierde completamente la capacidad de predicción el polygenic score. Pero si filtramos por tamaño efectivo de muestra, de hecho gana capacidad de predicción. Dale, eso está súper complicado de explicar. El tamaño efectivo es el tamaño suficiente para que se observe un efecto. Entonces, en el caso de este estudio, el tamaño efectivo se calculó como... es que está aquí cubierto. Está aquí cubierto, pero es el tamaño corregido por la cantidad de casos y controles de cada enfermedad. ¿Sabes? Eso es. Y pues sería lo mismo que corregir por tamaño de muestra, pero se hace por tamaño efectivo porque el tamaño efectivo me dice que también funcionan las cosas en una población ideal donde tuviéramos el mismo número de casos y controles, diferente a lo que es en una población real, que nos puede dar como sesgos de cálculo. ¿Sí? Sí. Entonces esto es importante porque descubrimos un nuevo parámetro que podría ser, pues que debe ser observado cuando se construyen puntajes poligénicos en poblaciones globales con diferentes ancestrías. Ya sabemos que deben ser corregidos según el tamaño efectivo de muestra por SNP. Esto es de asma nomás, pero si lo hacemos con todos los otros fenotipos observamos lo mismo. Y en el único caso en el que no se observan lo mismo es si se usan solamente los SNP de HapMap3, que son los SNPs que están adecuadamente secuenciados en todas las ancestrías según nuestros resultados, porque la predicción del defecto poligénico usando estos SNPs parece ser igual, sin importar pues que usemos estos o no. Menos preciso, pero precisa a través de todas las ancestrías. Lo que quiere decir que los SNPs de HapMap dan una visión equilibrada de la visión incompleta que tenemos del efecto genético. Aquí evaluamos la diferencia entre el método bayesiano de cálculo del polygenic scores y el método de cortar por umbrales, que es el que mostré. La gran diferencia entre el método bayesiano y el método de cortar por umbrales es que el método bayesiano no elimina ningún SNP, sino que toma todos los SNP que están disponibles y los corrige por el desequilibrio de ligamentos. Entonces, en teoría tiene toda la información. En nuestros resultados observamos que en los rasgos más poligénicos, por lo general, el método bayesiano supera en cálculo al método de cortar por SNPs. Pero sí, relevancia para eso en este momento no. Lo que tengamos este gráfico es horrible. Bueno. Si comparamos aquí se compara la predicción por enfermedad, por biobanco y por ancestría acá. Entonces, a ver si logro mostrarles tan siquiera alguno. Digamos que para asma, que es la que tiene más información. Esta es la ancestría europea y vemos que la predicción por biobanco cambia tranquilamente, tranquilamente del 0.03 a 0.06
en la misma ancestría. Y esos valores resultan más grandes que el cambio de ancestría de por sí. En algunas ancestrías donde sí tenemos información, se ve que se parece más la predicción a la ancestría media de la ancestría europea. Eso quiere decir que estamos teniendo un efecto nuevamente de la parte ambiental más alto que de la ancestría en sí. Y eso, sí, no sé si es bueno o malo, pero es muy interesante saberlo. O sea, los factores de riesgo que no están siendo medidos en el Exacto, sí, que no están siendo medidos por poblaciones. Eso es lo que va a dificultar entonces todas las estudios en población global. Sí. O sea, claro, claro, es súper importante, especialmente en uno como asma, pero asma también vemos que tiene alta heredabilidad, ¿no? 0.09, 10%. No, o sea, sí, claro que se tiene que considerar, pero como digo, esto se hizo antes o sea, estos estudios estaban montados antes de ponernos juntos, entonces, claro, se debía considerar un factor de riesgo mixto, pero hay muchos que ni siquiera están medidos, porque no lo saben, no viven en esa población y no se dan cuenta. Entonces claro, se tiene que incluir esos factores de riesgo mixtos, pero nosotros, y esa es una de las limitaciones que pusimos en el estudio, no lo hicimos. Y por eso mostré el modelo al principio acá, donde este fue el modelo que usamos todo, y había esta variable para que cada cual pusiera lo que pensara relevante. Nadie la usó. Era muy difícil considerarlo. Pero claro, eso se tiene que hacer. No, esto es horrible. Los colores aquí no me ayudan en absoluto. Bueno, aquí se hizo lo mismo que mostré con asma al principio, pero ya con todos los fenotipos. Y si alcanzamos a ver, el más oscurito es nuestro metaanálisis, y el que no se ve casi nada es el GWAS más reciente de eso. Entonces, en casi todas las enfermedades, el más oscurito, en casi todas las enfermedades, en casi todos los biobancos, el más oscurito superó al más grisecito. Lástima que en serio no se ve. Pero no sé si cabe en Lifelines, por ejemplo, en el mío, aquí en COPD, el grisecito está aquí arriba, y este es el oscurito. Y eso precisamente fue porque nosotros teníamos una definición de COPD, que era respiración por encima del 70%, no me acuerdo cómo es esto, pero era una cosa muy específica, y cuando vos vas a la fenotipificación por los códigos que usamos, eso incluía eso, pero también como otros 5 síntomas. Y claro, eso va a afectar. Eso quiere decir que medimos nada más una parte de la enfermedad en Lifelines, mientras ellos lo hicieron con todo lo otro. Entonces, claro, así tengamos 2 millones más de personas, no estamos viviendo todo el riesgo. Pero mejora la predicción y poder o en detectar otras variantes.
Sí, o sea, por eso estoy diciendo, o sea, necesitas ambas, tener un fenotipo adecuadamente definido y tener, y pues, sí, y tener también las variantes genéticas. Pero el hecho de que esta definición superara la de nosotros, que esta se hizo con 2 millones de personas, quiere decir que no es el poder, sino las variantes genéticas. Y en ¿Sí o no? general, tú dices, en general, en todas las otras enfermedades, se mejora la predicción también con el poder Sí, por la se mejora por el poder, pero por la detección también. Pero sí, Yo quiero para la enfermedad claro. en ese mismo es que verdaderamente pues cuando uno mira el AUC, quisiera ver qué le aportan los factores de riesgo externos o los ambientales, eso es dependiendo también de la gran cantidad de SNPs que tú tengas, ¿no? Y cuál es el mínimo número de SNPs que te aporta ese AUC y que puedes reemplazar en el modelo de riesgo, porque ese SNP te va a ayudar, por ejemplo, a eliminar la prevención de un factor de riesgo que es difícil a veces de medir o que es impreciso. Pero la de cáncer, pero el cáncer de mama que mueve de prevención de riesgo totalmente completo y hay 18 o 20 SNPs, verdaderamente la demostración de accesibilidad, no sabemos cómo va a funcionar. Porque no solamente la exposición cambia, sino la prevalencia de ese factor de exposición. ¿Cuántas personas verdaderamente están expuestas a uso de anticonceptivos hormonales a diferencia de la población europea o de la población latinoamericana? Sí, y eso va a cambiar en nuestra vida. La prevención cambia. Entonces, yo creo que Esteban lo ha dicho varias veces en la importancia, pero no perder de vista la recolección de la información. El lío es cuando no tenemos de casos y controles que nos han utilizado los factores de riesgo, los factores de riesgo de esta condición, y corremos a ser iguales, sin haber tenido una buena encuesta bien validada. Exacto. El GWAS puede estar sesgado por meter la hipótesis antes. Pero Lore, usted también tocó el almendrón del asunto con los GWAS, que, o sea, esa es la crítica más dura que le puede hacer a los estudios de GWAS. ¿Cuál es realmente la ganancia clínica de estudiar los polygenic scores? Y esto es algo que está en discusión todavía, porque hay en este momento muy pocos fenotipos en los que el polygenic score sirve. Cáncer de mama es el que más en este momento. Eso sí se ha demostrado que un polygenic score alto cambia el riesgo en más o menos 30%, aún con los genes de importancia de cáncer de mama incluidos. Pero eso es algo que muy pocos fenotipos todavía tienen incluido. Que ni siquiera sabemos qué va a aportar toda esa información a la población. Y ahí hay un gran yo en una capacidad de poder tener datos jóvenes de nuestras regiones. Tan difícil es que el Instituto Nacional de la Salud de 300.000 casos y 300.000 informes tratando de incluir 50.000 mujeres de toda la y ha sido difícil, sobre todo de cortes que hayan hecho bien las mediciones de los estados de y de investigación, que por ejemplo, cáncer de mama inicial, y el TDM, que es un tema de importancia para que eso es muy difícil de realizar clínica colaboración. Todavía falta, pero muy importante. Sí. Todavía falta. Bueno. Yo me preguntaba por Sí. el chat. Para implementar una prueba nunca se debe hacer primero la validación analítica y luego se pasa a hacer la validación clínica. Por los datos mostrados, después de empezar a hacer la validación clínica para implementar PRS, bloqueos en poblaciones colombianas, pregunta. No, estamos lejísimos. Estamos lejísimos. Esto es un estudio piloto.
Creo que somos el primer metaanálisis que hace esto con todas las poblaciones. Y pues, o sea, lo que vemos simplemente es que por ahora, para lo que se sabe de cada fenotipo, pues todavía incluso estamos prediciendo relativamente bien las cosas en poblaciones no europeas con datos de referencia de poblaciones europeas. Pero eso es cuando cuando ni el 10% de la heredabilidad que tiene cada una de estas enfermedades se está encontrando con polygenic scores. Eso, o sea, eso pasa es cuando uno tiene completamente la genética de cada rasgo estudiado. Y el único rasgo que tiene toda la genética estudiada en este momento, y eso es la altura, que hace poquito sacó doctor Yengo, creo, sacó un estudio en 5 millones de personas de altura, donde él dice haber encontrado todos los genes posibles relacionados a altura. A ese punto, cuando ya usted sabe cuál, pues porque todos los genes iban a enfermedades esqueléticas o algo así, a ese punto es cuando usted ya puede empezar a pensar en cómo implementar esto de forma clínica. Y sí, de eso estamos lejos. La discusión No, ya, sí, este es el último paper que les iba a mostrar. Fue el último que salió, de hecho, antes de terminar mi doctorado. Estoy de tercer año más. Y sí, ya Listo, vamos pasando de la discusión en la segunda. Tanto por el chat pueden enviar las preguntas a los que están conectados, los que están organizados, los que están familiares. Sí, no, el plan es observar a la gente por 30 años, pero el biobanco tiene, vamos en tercera visita, 15 años por año. Pero lo que sí tenemos es información de cada una de las familias, de las personas, entonces sí tenemos por lo menos 3 generaciones de cada. ¿Ha podido observar la evolución de los No, no. Desde luego es un estimado, está esperando a ver el productivo de los cambios. Sí, todavía no, porque los datos de la visita 1 fueron los que yo trabajé, o sea, apenas terminando mi doctorado llegaron los datos de la visita 2, entonces datos longitudinales yo casi no toqué. Pero, por ejemplo, hubo un estudio de un compañero donde hizo polygenic scores de depresión durante la pandemia, y lo hizo como en los primeros 3 meses de la pandemia, y repitió el polygenic score como a los 2 años, y la heredabilidad de depresión cambió en esos 2 años, porque claro, se afectó mucho más la parte ambiental, y entonces el porcentaje de heredabilidad se modificó. Ese es el único que he visto así, solo para demostrar que lo que estamos haciendo es mirar una foto y que el polygenic score no es absoluto, sin importar pues donde se haga. Pero sí, eso es lo más cercano que puedo llegar a responder esa pregunta. Sí. De aquí pues sí me gustaría mencionar que estas colaboraciones multiancestría apenas están empezando. Vimos que usé una con 70% de ancestría europea todavía, y todavía el hecho de que los SNPs de HapMap sigan funcionando tan bien indica que es que simplemente no tenemos suficiente estudios con población de otras ancestrías. Tenemos un nuevo parámetro que puede ser adoptado para construcción de polygenic scores. Sí, pero Sí. Pero, ¿qué tanto se asegura que si sean de base información?
¿Cómo hacemos para asegurarse que ese base poblacional, pues el biobanco concurre verdaderamente el hecho de que uno tenga un estudio de cohorte o un estudio de casos y control, en donde verdaderamente la solución tanto de los controles como está reconocido por sus criterios de inclusión, inclusive de los entonces, ahí yo digo esa duda que necesitamos que Eso, si es que vamos a hablar de medicina, pero eso fue lo que pasó en el UK Biobank, que notaron después de muchos años es que todas las personas que se ofrecen como voluntarios en el biobanco en realidad no son personas de población general, sino que son personas que tienen educación suficiente para saber decidir ese tipo de cosas y para entender la importancia. Entonces tienen muchos sesgos porque la población que reclutaron es población general, pero no es población general que es más educada, población general que tiene recursos, o sea, ese tipo de cosas. Entonces por eso me gustó mucho, por eso traté de mencionar el biobanco de Finlandia, donde lo que hicieron fue incluir en el sistema de salud todos los hospitales y todo, o sea, la investigación de poblaciones es política en Finlandia. Y entonces ya simplemente reclutan toda la gente cuando va a los hospitales, que allá va gente de todos los estratos, de todas las enfermedades, de todas las posibilidades. Ese es un biobanco que realmente está representando la población. Sí, bueno, hasta ahora. Quién sabe qué sesgo lo encontremos más adelante. Igual lo estamos aprendiendo. pero cuando tenemos la base profesional que es que nos interesa, por ejemplo, para la comprensión real, ¿cierto? Porque vamos a medir la exposición en los niños. En caso de realización de enfermedades principales, ¿cómo piensas tú que uno debiera enfrentarse a esa carencia de esa información? Validar en una pequeña cohorte estos hallazgos o modelos simulados de una cosa. ¿Qué es? Porque esa es una de las dificultades más grandes para traducir verdaderamente esos programas nacionales de prevención de enfermedades, por ejemplo, para exposiciones primarias. Explico, si yo quisiera cambiar la conducta de alimentación de uno de los puntos más altos de las enfermedades crónicas, yo lo quiero hacer desde niños, quiero hacer desde adolescentes, clave de cambiar la conducta de esos individuos. Entonces, ahí mi pregunta es, esto lo estamos viendo en poblaciones que adoptaron unas conductas de riesgo. Ellos van a comer no solamente esas conductas de riesgo, sino que eso es lo que me hace ver a mí los SNIs que verdaderamente llevó a que esas conductas se reflejaran en esa población. ¿Cómo traduzco eso verdaderamente? ¿Cómo No, o sea, claro, para mí la respuesta a eso siempre es la parsimonia, es lo mejor. O sea, hacer el estudio es definitivamente algo que hay que hacer. Mientras tanto, coja lo que hay, haga, sí, modelos de simulaciones, modelos de Markov, lo que pueda, metiéndole yo creo que acá lo tengo, metiéndole patrones locales de desequilibrio de ligamiento para corregir por eso lo que se puede. Sí, por eso es para corregir por eso. Sí. Y, o sea, sí, eso es lo que se puede hacer por ahora. Entonces necesitamos gente tanto en el campo como gente haciendo las simulaciones. En el estudio de microbiota, todo fue en una sola población, ¿cierto? No analizaste Población de diferentes más, sí. poblaciones. Pero sí. Sí, pero replican los dos principales, no, perdón. La señal en el dosis de lactasa fue replicada en un metaanálisis que fue hecho con población, bueno, americana, británica, todavía europeos, pero sí se replicó al menos esa señal. Sí, pero ciertamente es nada más en población del norte de Europa. Porque la alimentación ahí es obvio. Sí, la alimentación Y cambia. son muchas alimentaciones. Sí, eso es una cosa con el microbioma que estamos viendo. Entonces, señales o sea, replicar estudios de microbioma por ahora está difícil. Las señales que encontramos parecen ser muy específicas de población. Pero
honestamente, el biobanco global no tiene información de microbioma, entonces no pudimos mirar esa parte. Sí, se espera. Eso es Pues si hay un patrón muy claro de qué es un microbioma de una persona no sana, y ese sí se replica pues como que casi en todas las poblaciones. Pero si vamos a hacer ya como enfermedad más, enfermedad crónica metabólica que ocurre como más de acuerdo al alimento que haya disponible, pues no sé si tenemos datos. Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, para eso el microbioma yo había propuesto una construcción de variables cuantitativas como los puntajes, pero esto fue un proyecto que no salió. Simplemente, ¿qué microbios tiene usted que indican enfermedad? Y convierta eso en una variable cuantitativa y hagamos estudios genéticos con eso en vez de variable cuantitativa. Eso aumenta mucho más el poder porque voy a tener mucha más detección a estos microbios independientes que tienen abundancia sí o abundancia no, aquí y allá. Sí. Aquí menciono que replicación es muy necesaria específicamente para mutaciones raras, que es lo que encontramos nosotros, no lo podemos replicar en todas las poblaciones, especialmente en la interacción. Y yo vine acá a tratar de venderles esto. O sea, si los biobancos se integraran al sistema de salud, o sea, se ganaría tanto, especialmente en poblaciones latinoamericanas donde hay tantas poblaciones nativas que miran con recelo todo lo que sea que es ciencia, porque esta gente viene y me saca sangre y no me da nada. Pero si eso se integra al sistema de salud, sería como ayudar al desarrollo de las poblaciones. Pero que hay que dar. Yo creo que tenemos más problemas que tenemos para poder interactuar academia y el sistema de salud. Nosotros lo mismo a través de datos que recogemos a través del sistema de salud, que es verdaderamente una responsabilidad, por un lado, pero por otro lado, la imprecisión de las mediciones de los variables. O sea, nosotros tuvimos que transcribir formulario por formulario y aprender a citar los tipos para uniformar todo eso. Pero como verdaderamente el sistema de salud que tenemos prácticamente bien pensado, ¿sí? Porque lo pagas y se vuelve completamente privada, subsidiada por el contributivo. Entonces, que vivimos bajo la oferta y la demanda de ese servicio de salud los operadores están cambiando cada rato. O sea, también la EPS contrata un día con una EPS, el siguiente con la otra EPS, el siguiente con otra EPS, porque todo depende del valor de la oferta que esa EPS esté haciendo. Eso hace que los sistemas de información estén completamente inoperables. Inoperables porque cada cual tiene su interés sistema de información. Claro, es para recolectar esa información es para posible. Y aparte de eso, deben generar una data, ¿no? Que hacen más difícil para los académicos tener, aunque sea la celda de un distinto código para poder empezar a publicar. Ni que se diga de la historia clínica universal, que se ha dado tanto y de los particulares. Sí, un mínimo de variables. ¿Qué otras dificultades hay? Por supuesto, la dificultad para la obtención de justicia. Culturalmente, no hay una verdadera conciencia de lo que significa la diferencia entre el procedimiento clínico y el procedimiento. En este momento, por ejemplo, inclusive hacer estudios con muestras ya recogidas de colecciones de muestras. La industria empresarial de médicos está negociando en la ley de biobancos. Nosotros hemos tenido haciendo estudios con muchísimas referencias que guardadas de hace 10 años. Pero resulta que nuevamente biobanco nos dice que tenemos que reconsentir
que llamar a todos los individuos de cualquier estudio para decir, oye, vamos a hacer este nuevo estudio, por favor, fírmenos nuevamente un consentimiento, por favor, cuando los probables resultados que tengamos aquí más interesantes son personas principalmente. Entonces, pero yo creo que eso es algo que con la ley de biobancos pudiera empezarse a hablar. La ley de biobancos parece que tiene un ánimo precisamente de armonizar al menos los estudios científicos, y que verdaderamente si pudiéramos llegar a tener acuerdos grandes para al menos algunas enfermedades. Quiero decir, muchas personas hacen estudios de las mismas enfermedades en Medellín, en Bogotá, en Cali, en todas partes, y cuando usted va a aprender, puede juntar todas esas enfermedades que llegó a hacer. Así lo mismo, porque ni siquiera nos hablamos de los científicos, porque cada cual quiere sus estudios. La ley de biobanco me parece que ayuda por lo menos en tres, cuatro estudios de la misma enfermedad, pues diferentes maneras de cuidar, diferentes maneras. El cuestionario. Entonces, pues, si quisiéramos por lo menos conexiones de biobancos de enfermedad que nos permiten, ¿sí? Que nos permite esa nueva actividad. La señora María Luz Jiménez, se supone que con la creación del Sistema Nacional de Biobancos y la Red Nacional que manda la nueva ley, podremos empezar los esfuerzos para mejorar la investigación de médicos y la Maravilla. Yo la verdad no estoy enterado, pero vine acá a enterado. Se supone, pero me parece que eso necesita también voluntad de los investigadores, que dejemos de pensar que somos capaces de hacer cosas tan grandes como estas uno solo. Ese sueño y me parece chévere que solamente cuando se unen muchas personas, A ver, aquí solo en mi doctorado habían tres, bueno, en el departamento de genética son tres grupos de investigación, el de microbioma, de genómica funcional y genética de poblaciones que creo que murió también. Y además de eso, la iniciativa del Global Biobank, ya eran 23 diferentes biobancos, que yo no sé cuántos grupos de investigación hay, o sea, me imagino que más de 50. No sé. Pero sí, aquí pues agradezco a toda la gente, y esta es toda la gente que había en el departamento de genética. Por acá estoy. felicitaciones, hicieron un trabajo. Gracias por venir. me parece leer un mensaje. Gracias, Esteban. Felicidades. Un abrazo. Gracias. Les recordamos que en los próximos días esta conferencia que fue grabada será publicada en los canales de YouTube de las corporaciones, por si quieren consultarla o ver. Para terminar, queremos reiterar el agradecimiento a todos ustedes por asistir, a la profesora Gloria por el profesor Esteban, y al doctor Esteban Opera, le reiteramos el agradecimiento por compartir todo su conocimiento con nosotros, por llevar en alto el nombre de nuestra universidad. Gracias. Con una feliz tarde.